Seguimos con más de Pulso Electoral, el programa de entrevistas a propósito de estas elecciones extraordinarias que han sido convocadas luego de la muerte cruzada, y precisamente se encuentra nuestro siguiente invitado. Él es el analista político y catedrático Alfredo Espinosa, con quien vamos a dialogar respecto a estos desafíos que tiene el Ecuador en un proceso electoral que es inédito y sobre todo muy breve, muy express, diríamos así, en un término un poquito más criollo, que nos depara en las próximas elecciones, la corta campaña y esta lista ya de posibles candidatos a la presidencia, que tendrán muy poco tiempo de presentar sus propuestas, y también el pueblo ecuatoriano tendrá un corto tiempo para poder meditar cuál será el perfil que pueda responder a las principales demandas. ¿Qué se viene de aquí en adelante? Bienvenido, mi estimado Alfredo Espinosa. Muy buenos días, Santiago. Un saludo cordial a toda la audiencia de TV Norte. Sin lugar a dudas, el proceso electoral, estas elecciones anticipadas 2023, marcan la puesta en escena de un proceso atípico. Es la primera vez en la vida republicana del Ecuador, y desde que está en vigencia la Constitución del 2008, que los ecuatorianos tendremos que acudir a las urnas debido a la muerte cruzada, ¿no? Al uso de esta institución muerte cruzada, que hace unas cuantas semanas envió a la casa a los legisladores, a los 137 legisladores, ¿no es cierto? Y deja al presidente de la República, el señor Lasso, por un lapso de 6 meses en el gobierno. Durante este tiempo, los ecuatorianos también vamos a tener que tener una mirada mucho más crítica con respecto a los candidatos, con respecto a los partidos, pero sobre todo habrá que edulcorar bastante las expectativas. ¿Por qué digo esto? Porque se tiene la impresión, ¿no es cierto?, de que la nueva asamblea, los nuevos legisladores posiblemente marquen un cambio con respecto a la calidad de la representación. Y creo que ese es el primer tropezón con el que nos vamos a encontrar. Muy posiblemente no sea así. ¿Por qué? Porque las reglas del juego electoral no han cambiado. Es decir, no tendremos mejor y mayor calidad de parte de los candidatos, a menos que exista voluntad política de parte de los partidos políticos y de las organizaciones para, digamos, incorporar en las listas gente mucho más proba, más preparada, más capacitada, más demócrata. Ahora, estas elecciones vienen de la mano o vienen a la par de una situación crítica que vive el país por el tema de la inseguridad. Estamos hablando de que las prioridades, las necesidades quizás del Ecuador se han cambiado. Ya no se habla de educación, ya no se habla de salud, sino simplemente se habla de mantener la seguridad, de enfrentar a los grupos de delincuencia organizada. Dentro de los perfiles, ¿cómo se debe votar, mi estimado Alfredo, cuando se tiene tan poco tiempo y de pronto el presidente que sea electo tendrá menos de 2 años para poder cumplir con su oferta de campaña, por así decirlo? ¿Cómo se debe votar? ¿Cuál debe ser la prioridad que el candidato debe enfocar en su discurso para poder calar en la ciudadanía? Claro, mira, yo veo que hay dos problemas, ¿no es cierto? Además de los problemas estructurales que afectan a los ecuatorianos, y me refiero por problemas estructurales a la pobreza, falta de medicamentos, desnutrición, ¿no es cierto? Corrupción, son problemas que transversalmente han estado presentes durante los distintos gobiernos, se han manifestado de distintas maneras, pero a estos problemas estructurales se suman otros que son más de carácter coyuntural, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el incremento de la violencia y de la violencia armada, de la narcopolítica, de la narcodelincuencia, del narcoterrorismo, ¿no es cierto? Eso por una parte. Y el otro problema que también visualiza la ciudadanía tiene que ver exclusivamente con esta falta de consensos, este hartazgo por el constante conflicto que existe en el Ecuador.
Yo creo que la mayoría de ecuatorianos, los electores, los ciudadanos, ya no quieren que exista este entrampamiento, esta disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se buscan más bien soluciones consensuadas a estos problemas estructurales, pero también a los problemas coyunturales. Durante este año y pico, año y medio que va a tener este gobierno, el futuro gobierno, ¿se podrán solucionar estos problemas? Yo creo que no. Este es un gobierno, gobierno que va a hacer, que va a parir este proceso electoral sui generis, ¿no es cierto? Va a ser un gobierno de transición. ¿Hacia dónde va esa transición? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Es una transición que marca la hoja de ruta de retorno hacia un correísmo? ¿Hacia qué tipo de correísmo? El correísmo, digamos, liderado bajo la tutela de Correa, o hacia un correísmo mucho más autónomo, mucho más crítico, mucho más deliberativo y mucho más democrático. Eso es lo que todavía no sabemos, porque posiblemente también dentro de esta organización política existan disputas, facciones, ¿no es cierto? Eso por una parte. Por otra parte, lo que tampoco sabemos es qué tipo de candidato se perfila como el aglutinador de estas posibles soluciones o de esta posible hoja de ruta que marque un camino hacia, digamos, tratar de solucionar el problema de la violencia y de la falta de consensos. Entonces, aquí hay candidatos que están en esa línea, ¿no? Ahora, ¿Cierto? Habrá que ver quiénes los respaldan. Lo principal de parte de los ciudadanos es analizar cada uno de los perfiles de manera minuciosa, ¿sí? Los planes, los programas, los proyectos, y no dejarse abrazar por la corriente demagógica que hoy en día nos ha llevado a esta situación, ¿no? ahora, Porque sí, todo esto no es solo responsabilidad del actual presidente de la República ni de la Asamblea, Alfredo. digamos, de toda esta vida republicana tan atropellada que hemos tenido. Alfredo, ahora, pero analizar la propuesta de cada candidato de pronto termine siendo un ejercicio inoficioso, tomando en cuenta que se tiene poco tiempo para hacer campaña política, no se puede hacer pre-campaña, seguramente las redes sociales con todas las falencias que tienen serán los principales instrumentos de comunicación para que uno pueda conocer al candidato. Y también hay la incertidumbre respecto a estos nuevos candidatos. ¿Será este un proceso en donde aparecerán con mayor fuerza los famosos outsiders o como se les conoce también de manera, digamos así, criolla, los chimbadores, los que se roban los votos, esos candidatos que ya suenan como los luchadores contra la inseguridad y que sin embargo no son los tradicionales al que uno estaba acostumbrado a ver? A ver, mira, tú acabas de mencionar cosas que son muy importantes. La primera de ellas es no se puede hacer pre-campaña. No se debería hacer pre-campaña, pero lastimosamente yo me temo que vamos a estar sujetos a un torbellino de publicidad, de propaganda pautada principalmente en redes sociales con dinero de vaya Dios a saber quién, ¿no es cierto? Y con mecanismos de regulación que todavía no se han afinado, ¿no es cierto? Entonces me parece que este es el verdadero problema, ¿no? Y no lo digo yo, o sea, lo dicen otros expertos, ¿no es cierto? Es un tema de conocimiento público. Que no lo quieran reconocer abiertamente, eso es otro tema, ¿no es cierto? Pero este es un problema real, concreto, ¿no es cierto? Y esta sobreinformación, ¿no es cierto?, que se va a producir en los próximos días, lo que va a terminar es en confundir a la ciudadanía. ¿Cómo evitar esa confusión? Bueno, primero, digamos, utilizar canales oficiales de información. Posteriormente a eso, eh, digamos, afinar, ¿no es cierto?, afinar la mirada crítica del ciudadano. No existen soluciones de express, no existen soluciones que se fabriquen al estilo que se cocinen o que se fabriquen al estilo de la comida rápida para solventar problemas complejos como los que atraviesa el país. Si durante este año y medio de gobierno el nuevo presidente de la República establece canales de consenso con el legislativo para la aprobación de leyes,
para beneficiar a los ciudadanos a través de estas leyes, creo que habremos ganado bastante. Si existe acuerdo dentro de la institucionalidad del Estado para combatir abierta y públicamente a la delincuencia, dotando a la policía, dotando a los militares del armamento necesario, pero sobre todo que el sistema de justicia opere para beneficio de los ciudadanos y no sea una especie de actor, incluso con tintes mercenarios, que está sujeto al calor de los dictámenes de la narcopolítica y del narcotráfico. Creo que habremos hecho un avance significativo. Eso es lo que se espera en este momento en el país. Aspirar a más creo que es demasiado ambicioso para el poco tiempo que se tiene. Esperemos que estas elecciones eh, refrenden la transparencia que debe tener un proceso de este tipo histórico, porque los nombres de quienes las organicen, las personas que estén involucradas en esto, los candidatos pasarán a la historia. Habrá que ver también en qué términos se desarrolla el debate electoral. Es decir, hay un cúmulo de situaciones que se tienen que desarrollar en tan poco tiempo y que pueden marcar un antes y un después en la vida del Ecuador, ¿no? Perfecto. Ya para finalizar, nuevamente muchas gracias Alfredo Espinosa por estar acá con nosotros analizando la situación actual previo a un nuevo proceso electoral. Pasó con Abdalá Bucaram, pasó con Yamil Maguad, pasó con Lucio Gutiérrez, hubo cambios en la constituyente, hubo nuevas elecciones, hubo hasta 3 o 4 presidentes en un mismo periodo. ¿Esta muerte cruzada y estas elecciones anticipadas son similares a los procesos anteriores o se trata de un fenómeno social muy diferente? ¿Hablamos de un nacimiento de una nueva democracia o simplemente una pausa que se hizo y seguiremos con lo mismo? Yo creo que se da un hecho paradójico y hay que reconocerlo, ¿no? El gobierno de Correa fue calificado por muchos, en algunos momentos, y me incluyo también, como un régimen de carácter o de tinte autoritario. Pero resulta que la constitución, ¿no?, que fue elaborada por el correísmo en 2007, aprobada en 2008, resulta que esa misma constitución, criticada, cuestionada por muchos, termina dando una salida democrática para evitar precisamente que ocurran inconvenientes o problemas como los que tuvimos en la década de los 90. Estos golpes de Estado institucionales provocados desde el Parlamento, ¿no es cierto? O las movilizaciones que decantaron en la salida y en la defenestración de los gobernantes. Entonces, creo que esto habla de un estado de madurez política. Y digo que hay que reconocerlo porque más allá de los errores que pueda tener la Constitución, más allá de los actores que estuvieron involucrados en la elaboración de la Carta Magna y del tipo de gobierno en el que decantó, digamos, el correísmo, fue esa la salida institucional la que permitió un cambio. Entonces, yo no sé si estamos ante un nuevo tipo de democracia, pero me parece que estamos ante un tipo de ciudadanía un poco más madura, ante un tipo de institucionalidad un poco más madura, ¿no? Porque posiblemente si no existía la muerte cruzada, hubiésemos tenido aquí a una masa anárquica, ¿no es cierto?, liderada por el señor Issa, tratando de defenestrar a través de la violencia, ¿no es cierto?, y de acciones que rayan incluso en el terrorismo, aunque él las justifique como protesta social, hubiésemos tenido no solo un derramamiento de sangre, sino la caída de un régimen. Y con la caída del régimen también la caída de parte del sistema democrático y de la propia institucionalidad del Estado. Entonces a mí me parece que hay un cambio positivo, que no hemos estado preparados para esto institucionalmente, es cierto, pero al calor del proceso tienen que ir saliendo las cosas, ¿no es cierto? Tanto en lo electoral como en lo jurídico, en lo legislativo, en lo político, ¿no es cierto? Nadie estuvo preparado para este escenario. Se calentó mucho el espacio. En algún momento el presidente Lazo en cierto momento llegó a quemar la institución Muerte Cruzada, con esta suerte de amenaza a los legisladores, hasta que se concretó.
Y ahí están los resultados. A diferencia de lo que pasó en Perú, cuando Castillo quiso cerrar el Parlamento Ujú. y hubo, digamos, una acción tanto de los legisladores como de parte de la ciudadanía, ¿no? Y hay un problema todavía irresuelto ahí, ¿no? Entonces, creo que hay un estado de madurez. Y ese estado de madurez se tiene que refrendar en el proceso electoral, ¿no? Tratando de elegir a los mejores, ¿no? O en algunos casos a los menos malos, si es, ¿no? Pero teniendo una ciudadanía mucho más activa, mucho más vigilante, mucho más presente en los procesos, ¿no? Y exigiéndole al gobierno y a quienes lleguen al poder que no vendan más humo del que se puede presentar, o sea, que cumplan con sus actividades políticas y pidiéndole al presidente que utilice estos 6 meses también para gobernar, exclusivamente para gobernar y no para crear una plataforma política que poco o nada le puede servir a los ciudadanos si es que él vuelve a ser candidato. Porque aquí existe, estimado Santiago y amigos, existe una lectura errada de parte de los consejeros de gobierno al pensar que el haber enviado a los legisladores a su casa genera una especie de apoyo directo a la gestión del presidente de la República. Eso es errado, porque el rechazo a los legisladores también fue el rechazo al presidente de la República. Y Perfecto. si existe la posibilidad de Ujú. mejorar la institución Muerte Cruzada, debe ser en el sentido de que si se van los legisladores, también exista la posibilidad de que estos no se reelijan y de que el mismo presidente de la República no se reelija, porque, porque esto emana, digamos, de un caos y de una crisis institucional. No puedes con los mismos actores causantes de la crisis tratar de buscar las soluciones. Claro. Eso manda el sentido común. Entonces, habría que perfeccionar esto pensando, digamos, en mediano y largo plazo. Perfecto, muchas gracias Alfredo Espinosa, analista político, por estar con nosotros. Concluimos así las entrevistas de Pulso Electoral. Mañana seguiremos con más. No deje de seguirnos también a través de nuestras redes sociales. Y quiero despedir igual agradeciendo también la sintonía de todos ustedes y deseando un muy feliz día a todos los niños de la provincia y del país. Muchas gracias. Gracias a ustedes.